Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea y les voy a hablar sobre la fase 3 del COVID-19. El gobierno de México anunció este martes la entrada de la fase 3 de la pandemia del coronavirus, conocida como SARS-CoV-2, marcada por una aceleración de contagios del COVID-19. Según el reporte más reciente de las autoridades sanitarias, México suma 8.772 casos y 712 fallecidos. Ante la fase 3 de esta pandemia, López-Gatell afirmó que hay que mantener la Jornada Nacional de Sana Distancia, como se conocen en las medidas de distanciamiento social en México, a fin de que los contagios sean lo más mínimo posible. López-Gatell aseguró que los municipios que logren mantener una baja presencia de la enfermedad podrán levantar las medidas de distanciamiento social el 17 de mayo, mientras que las entidades de mayor transmisión podrán hacerlo a partir del 1 de junio. Bueno, yo creo que para que sea efectivo el periodo de aislamiento se requiere la suspensión temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores públicos y privados, como aquellas entidades privadas que no han suspendido actividades laborales y están en la lista de actividades esenciales. Deben suspenderlas para que las personas no tengan que ocurrir al espacio laboral y donde es posible hagan trabajo en casa, donde no es posible quedar suspendidas. Ahora vamos con las entrevistas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Hola, soy Paloma Fernández y tengo 19 años. Ok, en esta pandemia, ¿cómo crees que la gente está pasando esta situación, Paloma? Bueno, yo creo que para describir o acercarme más o menos a cómo creo que la gente le está pasando en medio de toda esta contingencia, podría dividir casi como en tres o dos grupos. El primer grupo pues es toda la gente que tiene un miedo, un pánico extremo hacia el virus, ya sea por, pues sí, por desinformación o por simplemente un exceso de información también puede eso crear mucho pánico. Y pues igualmente las personas que pertenecen a un grupo vulnerable o que tienen cercanos que pertenecen a estos grupos. ¿A qué me refiero con grupos vulnerables? Pues me refiero básicamente a todas las personas que son mayores de edad, sufren de enfermedades crónicas, que tienen defensas muy bajas. em, Todo este grupo que ciertamente se tiene un riesgo mayor al salir o al exponerse ante esta contingencia. El segundo grupo, yo podría decir que es toda esta gente que tiene que salir obligatoriamente a, pues sí, a sus trabajos, a seguir eh, trabajando, implementando nuevas medidas para intentar adaptarse a la situación actual. Pues sí, porque pues realmente es una medida muy difícil de acatar y que y que no responde a todas las necesidades sociales actuales, porque pues sabiendo que al menos la mayoría de la economía en México se basa en el sector informal y que además pues en este sector se ubican las personas que eh, tienen que vivir al día, como se le dice, se ha escuchado mucho ese término. Pues sí, es muy complicado que una persona tenga la capacidad pues sí, las medidas o los recursos para hacer este distanciamiento social. Entonces sí, yo creo que eso puede ser como igual frustrante, yo creo que puede ser preocupante, puede ser inclusive, pues sí, paniquearon todavía más porque las familias de los médicos, los propios médicos tienen miedo de lo que les pueda pasar y mucho más con todas estas cosas que han sucedido últimamente en cuanto a los médicos. Y pues el tercer grupo es toda esta población que todavía pertenece escéptica, es pues a todo lo que está sucediendo, ¿no? Y pues pues quizás no es por irresponsabilidad, quizás es más por desinformación. Pueden ser muchos factores los que influyan en que una persona diga yo no me voy a cuidar, yo no voy a mantener la cuarentena, yo no voy a hacer esto y lo otro, porque realmente no existe, es un truco del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, yo creo que eso es más o menos el panorama que estamos viviendo ahora y creo que estos tres grupos inclusive pueden, pueden hacer muchas cosas eh, para, pues sí, influir en esta pandemia, en el sentido de, pueden empeorarla o que salgamos de esto más rápido. Ok, un buen argumento, Paloma. ¿Crees que los alumnos de educación baja y media estén conscientes de esta situación?
Yo creo que saben que algo pasa, al menos en el caso de los más pequeños, o sea, de los que pertenecen a los primeros grados de esta educación. eh, Saben que algo pasa, saben que algo está sucediendo allá afuera, que no pueden salir o no tanto, pero que igual tienen que seguir con su vida. Quizás es inclusive desesperante, ¿no? Pues hay muchos niños que no toleran estar todo el tiempo en casa, que no les gusta estar ahí. Igual hay niños que sufren de violencia intrafamiliar y este tipo de cosas que solamente complican más la situación para los niños y niñas en casa. Pero yo creo que al menos para estos pequeñitos, si sus papis les han explicado un poco más sobre el cómo se está llevando esto, qué es el coronavirus, por qué estamos haciendo cuarentena, qué es la cuarentena, por qué es necesaria. Yo creo que sí deben de saber, pero bueno, al menos acercándome a mi contexto actual, pues muchos chiquitines todavía siguen saliendo, jugando, inclusive sí siguen tomando sus clases habituales, pero pues no representan algo más allá de lo que ya antes, bueno, de lo que antes vivían, ¿no? Que era estar con sus compañeros en clase, convivir con la maestra, con las personas que elaboraban en la escuela y todas estas cosas. En el caso de educación media, yo creo que sí, y en el caso que no, deberían. Porque, bueno, realmente esta población, los niños, los chicos de educación media, son casi que la puerta para todo lo que está pasando aquí. Y pues ellos tienen la responsabilidad, bueno, muchos ya empiezan a obtener responsabilidades a esta edad, en este preciso grado, en la educación media. Y pues yo creo que sí lo saben, pero es lo mismo que te comentaba hace un rato. Puede que igual se dividan en todos estos grupos, pues muchas veces ya varios chicos ya tienen familiares que están a su cargo o que tienen que trabajar o que simplemente no les importa y pues se pasan la cuarentena por el arco del triunfo, ¿verdad? Pero realmente yo creo que el segundo grupo es todavía más consciente de lo que está pasando que los pequeños. Sin embargo, creo que los pequeños deberían igualmente estar informados e intentar informarles de una manera, pues sí, de lo más claro y sencillo y preciso posible para que ellos sepan lo que está pasando y lo que puede o no pasar y por qué está pasando. Bueno, Paloma, ¿y cómo ha sido tu experiencia personal a través de esta pandemia? Mi experiencia en esta pandemia, pues realmente creo que ha sido como mi vida habitual, pero sin salir de casa. Eh, Sigo teniendo muchas cosas que hacer, sigo trabajando en casa, sigo estudiando pero en casa, sigo ejercitándome pero en casa, sigo haciendo mis cosas del día a día, pero en casa. Claro, dependiendo bueno, de acuerdo a mis posibilidades, pero igualmente es una constante preocupación porque pues sí, ha sido muy preocupante por la situación de salud que se vive en mi familia, tanto por mí como mi padre, y mi madre igualmente, porque ambos ya están cerca de la tercera edad. Y pues mi padre sufre de diabetes. Y yo igualmente tengo defensas muy bajas por ciertas enfermedades crónicas. Entonces, pues sí, ha sido una constante pelea interior para intentar seguir con mi ritmo de vida, intentar no decaer, intentar hacer todo lo que esté en mis manos para cuidarme a mí, cuidarme a los que me rodean e igualmente salvar el semestre, como dirían por ahí, y seguir trabajando y seguir haciendo todas las cosas que hacía antes de todo esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas y cuántos años tienes? Mi nombre es Ricardo Flores, soy ingeniero en desarrollo e innovación empresarial. Bueno, Ricardo, en esta pandemia, ¿cómo crees que la gente está pasando esta situación? Bueno, principalmente en cuestión social, yo creo que México no se distingue como un país serio, puesto que todo este tema del COVID, la gente lo toma a broma y precisamente por eso no creo que haya mucha seriedad en estos asuntos,
pues de la pandemia, ¿no? Tanto económicos y políticos. Bueno, en este momento yo creo que de la pandemia podemos observar que la gente no le importa en lo más mínimo los protocolos de salud que se les impone mediante del gobierno, y a pesar de que estén asustados por la pandemia, pues la masa es tonta y decide ignorar las cosas porque piensan que todo se va a arreglar de la noche a la mañana. Es como la contaminación. Estamos llevando el mundo a borde de un colapso y aún así no nos interesa y pensamos que todo se va a arreglar por arte de magia, ¿no? Bueno, eso es en cuestión social. En cuestión económica, pues mira, de la misma forma, México no se caracteriza por tener una economía de primer mundo, pero ante las nuevas noticias de la caída del petróleo a nivel global, el aumento por más de 24 pesos el dólar y el desplome de las bolsas de valores, yo creo que para México sería un poco precipitado cuantificar el impacto económico que tendríamos, pero lo que sí es seguro es que la caída del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, ya que en estos momentos la actividad industrial, según las noticias, ha caído por más de un 50% y por obvias razones la inversión extranjera pues también. No hay, no hay pie a que inviertan en nuestro país. Em, el, bueno, siento que el país en este momento transita por una crisis económica y como te diré, puede escalar a una crisis financiera, ya que no solamente es en México, es en todo el mundo. Y pues se va a detonar obviamente por la depreciación del peso, que a mediados de febrero y marzo se vio con el aumento del dólar en 24 pesos. Ok, tienes buenos puntos, Ricardo. Y bueno, para finalizar, ¿cómo ha sido tu experiencia personal a través de esta pandemia? Pues yo creo que en mi caso, en mi trabajo, pues yo lo he seguido viviendo todo normal, puesto que pues no he parado de trabajar. Obviamente yo sí tengo que estar un poco más informado con esta situación por el tema de que trabajo en una industria. Bueno, mi ramo es la industrial. Y pues no sé, he visto mucha desinformación por parte de los ciudadanos, ya que te digo, no toman las medidas de salubridad que impone el gobierno, ni siquiera puedes verlos con cubrebocas ni nada de eso, o que se queden en su casa, o sea, ni siquiera se quieren quedar en su casa. Pero bueno, conforme a mi experiencia, pues yo sí he tomado las medidas, ya que obviamente en mi trabajo me hacen que use el cubrebocas, te toman la temperatura a la salida y a la entrada del trabajo, obviamente siempre estás con cubrebocas dentro de las instalaciones. Y en cuestión de la calle, pues lo único que he visto es menos tráfico. Y en realidad, pues te digo, la gente siento que no le interesa. O no le importa, te digo, tienen miedo, pero pues les vale un cacahuate. Y pues nada más. Bueno amigos, también hay que seguir con la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo o hasta que nos indiquen. Sobre todo tener mucha precaución y estar más atentos que nunca. Eso es todo de mi parte y nos vemos en la próxima. Hasta luego.